Gracias por acompañarnos a un programa más de Déjame Contarte. Esta noche hablaremos de la victimología en el marco de la violencia de género. Pero para iniciar es importante dar a conocer a la criminología, que es una ciencia joven en comparación con otras, por lo que la victimología lo es aún más. Y actualmente existe una sociedad mundial de victimología, así como las sociedades estatales y regionales junto con otros institutos y centros de investigación específicos en esta ciencia, que además organizan congresos e imparten cursos y especialidades. Asimismo, existen publicaciones también especializadas en la materia en diversos idiomas. Sin embargo, no puede afirmarse rotundamente que la victimología sea una disciplina autónoma en relación con la criminología. Si la criminología se define actualmente como una ciencia interdisciplinar que estudia las relaciones entre la delincuencia, los infractores, las víctimas y el control social. Por victimología entonces se entiende como ciencia interdisciplinar que se ocupa del conocimiento relativo a los procesos de victimización y desvictimización en un sentido amplio. Eso es lo que vamos a estar hablando un poquito esta noche con un especialista en la materia, un victimólogo. Él es el doctor Salvador Menéndez Leal, quien usted lo va a conocer en estos momentos. Y desde hace algunos años la victimología se instaló como una nueva mirada en cuanto a la figura de la víctima. Esta tiene por finalidad erradicar apreciaciones estigmatizadas y prejuicios sobre quién se ve afectada como víctima. Esta ciencia se relaciona con la violencia de género, en la cual radica cierto grado de revictimización, cuando los casos llegan al ámbito de la justicia. Y para que nosotros entremos en materia sobre este tema tan importante, tenemos con nosotros a un invitado de lujo, a un invitado que definitivamente al estar estudiando su hoja de vida, su currículum, me impresionó. Doctor Menéndez Leal, muchas gracias por estar esta noche en Déjame Contarte y por esta atenta invitación que fue aceptada por usted. No, al contrario, quiero darle las gracias a este programa tan prestigioso, Déjame Contarte, por la amable invitación que me extiende. Doctor Salvador Menéndez, victimología es importante porque uno se empieza a imaginar un sinfín de cosas. Un diagnóstico que usted nos puede decir previo a este desarrollo del programa o lo que usted conoce, lo que usted ha estudiado como victimólogo. Bueno, así en términos muy amplios decir que realmente la condición de la víctima, pese a que en su nombre se introducen cambios en los sistemas de justicia, en su nombre se dan recursos, se promulgan leyes o se reforman las existentes, pero en general la condición de la víctima sigue siendo extrema, sigue siendo crítica. Pero lo más interesante de esto es que esa condición crítica y extrema no es de ninguna manera ni espontánea ni súbita, sino que es el resultado del proceso de invisibilidad y de neutralización de las víctimas. Es decir, el diseño del sistema está basado en la idea de ocultamiento de la víctima de sus derechos e intereses. Prueba de ello es que quien se apropia del conflicto es el Estado, pero no se lo resuelve. Y a veces se concentra excesivamente en aplicarle a los perpetradores, a los victimarios, penas muy duras. Pero eso no satisface en su totalidad el reclamo de las víctimas, que más bien viven un drama social. ¿Les alegra 40, 50 años de prisión? Sí, cómo no. Pero más les alegraría que los problemas de carácter social y sobre todo humano, porque son auténticos dramas, fueran resueltos y apropiados por el Estado. Y es que tienen derechos humanos, sin embargo, tanto víctima como victimario tienen esos derechos humanos. Sí, es que es bien importante eso que tú dices por una razón. En primer lugar, porque hay condiciones en las cuales el victimario, por determinadas circunstancias, pasa a ser víctima. Por ejemplo, aquella que es recluida en un ámbito de privación de libertad. El ofensor, el agresor, si se le deniegan garantías del debido proceso o se le inflige un trato inhumano, cruel, etcétera, de victimario pasó a víctima. Lo que pasa que hay muchas personas que reúnen la doble característica. Sin embargo, también para terminar el diagnóstico, me parecería importante decir que han habido algunos factores que han incidido en que ese rol neutralizado, invisibilizado de la víctima sea como un redescubrimiento. Y en este punto yo no puedo dejar de mencionar el avance del movimiento feminista.
sus reclamos por la equidad, el reclamo por la igualdad, son aspectos claves para que se tome una conciencia de la importancia del tema de la víctima. Igualmente hay otros factores, por ejemplo, ustedes como medios de comunicación han desarrollado un interés en la conciencia pública sobre el tema de las víctimas. Y además se ha avanzado la victimología, se ha perfeccionado psicología social y algo que es clave, se han logrado establecer técnicamente encuestas de victimización que nos permiten elaborar incluso perfiles. ¿Se podría decir entonces, doctor, que realmente la victimología es un avance jurídico sobre la victimización? Hay que tener cuidado porque no puede reducirla a simplemente un avance jurídico. Es en verdad meta jurídica. Es una ciencia interdisciplinaria. Yo le otorgo el estatus porque, como tú sabes, hay un debate abierto, incluso no hay, digamos, doctrina pacífica en torno a si es una ciencia autónoma o no. Pero yo parto ya de una postura específica, y es que yo sí le añado el carácter de cientificidad a la disciplina porque tiene objeto, porque tiene método, porque tiene objetivos, etcétera, porque cumple con los parámetros y requisitos de una ciencia. Pero decirte entonces, en otras palabras, esta disciplina de la victimología, que es el estudio científico de la víctima, es un aspecto clave para que se esté desarrollando una cultura victimológica. ¿Qué hay de la revictimización? Bueno, esa es la gran pregunta, es la pregunta del millón. Bueno, te comento que desafortunadamente por diversos factores, entre ellos mala formación de los operadores del sistema, porque hay que decirlo. Sí, no solo de justicia, porque también se puede dar en el de niñez y adolescencia, en el CON, en el ISNA, se puede dar también en la Procuraduría de Derechos Humanos, se puede dar en los mecanismos que tienen que ver con la salud pública, porque muchas veces el operador tiende a juzgar a la víctima y no a asistirla. Y darle seguimiento. Menos. Entonces, lo importante aquí, y yo quisiera dejar bien apuntado este aspecto, es que en la revictimización concurren aspectos de diversa índole. Por ejemplo, aspectos que tienen que ver con mala preparación. Yo desconozco alguna normativa, no la aplico. Desconozco protocolos, no los invoco. Desconozco estrategias de abordaje, revictimizo. Entonces la revictimización o victimización secundaria o múltiple, es un término que acuña un autor que se llama Kuhn, es una práctica que desafortunadamente no se puede erradicar al 100%. Todos somos agentes potenciales de revictimización. Se da en el sistema de salud, como he dicho, en los hospitales públicos, se da también en el sistema de justicia, en el sistema penitenciario, etcétera. Por eso la revictimización secundaria es importante, porque lo que en principio se supone que sana, a veces inflige un daño superior al que produce el perpetrador. Interesante, la verdad, doctor, porque nuestro sistema de seguridad, nuestro sistema de salud, como usted bien lo decía, idealmente es que tengan un espacio enfocado para eso y que no venga esta persona a contar su historia en varias ocasiones. En múltiples ocasiones. Eso es revictimizante. Imagínate, hay cierto consenso en el sentido de que en la reproducción de las escenas del delito o en los interrogatorios o en la extracción de medios de prueba hay más potencial de victimización. Sí. Imagínate lo que implica para una víctima contar por tercera o cuarta vez el relato de victimización de la experiencia traumática de la cual ha sido objeto. No piensen solamente en agresiones sexuales, sino en general en esas situaciones de ilícito o de graves violaciones a los derechos humanos en el que las víctimas tienen que pasar el calvario. Yo me pongo a pensar, una víctima, por ejemplo, que tiene que ir a sede fiscal, que tiene que ir al Instituto de Medicina Legal, que tiene que ir al sistema de justicia, que tiene después ser objeto de estigma en la comunidad. Al final se pregunta dos veces, ¿vale la pena este calvario? Sí. Y los operadores, a veces insensibles, a veces no calificados técnicamente, se convierten en revictimizantes. Y usted acaba de decir una palabra fundamental, la sensibilización de estos juzgadores y de todo el sistema que está involucrado alrededor de la víctima. Sí. Fíjate que por eso yo tengo la suerte de dedicarme desde hace años solo a la capacitación. Soy una persona que pertenece, digamos, al mundo académico, coordino la maestría en Derechos Humanos de la universidad y trabajo también en otras maestrías. Y siempre en los cursos de victimología digo algo que es clave. No se trata solamente de la formación técnica del profesional o de los operadores o en general de la ciudadanía. Se trata de sensibilizarla. Porque a veces somos muy calificados, pero para el mal.
muy expertos para el mal. Entonces, acuérdate que la sensibilidad es un proceso en el que concurren aspectos hasta de valores de la persona. Y aunque es lento y complejo, vale la pena, antes de calificar, antes de capacitar, sensibilizar a la persona. Yo recuerdo el proceso que estuvieron manteniendo y que, bueno, se mantiene continuo para la elección de estos tribunales especializados en delitos de violencia contra la mujer. Y siempre recalcaba la presidenta del CNJ la sensibilización que se le están dando a estos nuevos aplicadores de justicia que va a tener cada una de los juzgados. Qué importante, y por eso ahí se encontraban pausas, porque decía la gente, en realidad sus valores, sus costumbres no están tan sensibilizadas en cuidar a una mujer y a sus demás Además allegados. está toda la carga cultural. Entonces hacemos ver a la víctima como un perdedor por partida múltiple. Además lo normalizamos como práctica. Y qué bien que me citas el caso de la presidenta del CNJ, porque ella ha sido parte también de la construcción de más que una estructura, un espacio de coordinación y articulación de trabajo de diversos profesionales que andan desarrollando labor preventiva y también de asistencia en el tema de las víctimas. Y por eso yo creo que ella tiene toda la razón en decir que es fundamental la sensibilidad. Y insisto en un concepto, que es una paradoja y que se convierte en una ironía. Lo que en principio se supone que sana, a veces daña más. Es el sistema. Doctor, ¿la legitimidad de la victimología procederá de su carácter científico y de su dimensión ética, como le hemos estado diciendo específicamente, tal cual? Bueno, en esto, como decíamos, también hay un debate abierto en cuanto a si es una ciencia autónoma o si hace parte todavía de la criminología. Pero yo creo que afortunadamente se ha ido desarrollando cada vez más la idea de la autonomía, del carácter de cientificidad de la disciplina. Y es que no hay que dejarlo de mencionar, ni las ciencias penales, ni la medicina legal, ni en general la criminología se interesó por la víctima, la vio residual. Y si no, pregunto yo, a esta altura, ¿dónde está la ley de protección a víctimas? ¿Dónde está el fondo de compensación por ser víctimas de delitos? Apenas hace 2 semanas veíamos al movimiento social de manera muy difícil y muy heroica introduciendo una propuesta 25 años después de reparación integral a las víctimas del conflicto. Imagínate de lo que estamos hablando un cuarto de siglo después de la conveniencia de aprobar una ley de reparación. Entonces, y la reparación no tiene que ver solo con la cuestión económica, porque los ofensores o perpetradores siempre acusan a las víctimas de querer monetarizar su reclamo, pero no es cierto, eso es parte nada más. Es una tragedia, es un drama en el cual hay que compensar el daño tangible, intangible, moral y material. Perfecto, doctor. Salvador Menéndez Leal está acompañándonos esta noche en Déjame Contarte. Él es especialista en victimología y es que precisamente esta noche, por si las personas apenas nos están sintonizando, estamos hablando de la victimología en el marco de la violencia de género, así que yo no quiero que nos cambie porque vamos a un breve corte, pero regresamos con más información.